Oramos por nuestros hermanos, aquellos que están pasando momentos difíciles. Te ruego, Señor, que tengas piedad, que fortalezca cada obrero, cada familia. Bendice nuestra nación, Padre. Bendice cada hogar que en este día está representado. Haya paz en el corazón, haya fortaleza de parte tuya, Señor, y que todo lo que podamos transmitir en este día sea una palabra que edifique, que construya. Gracias, gracias, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Paz de Dios, hermanos, puede tomar asiento. ¿Cómo andamos? Bendecido, para bendecir. Bueno, gracias a Dios por todo. Le encomiendo una oración muy especial por un matrimonio. Romero Leuma, son misioneros en España. Ella no la está pasando bien, tiene una crisis física muy fuerte, pero hasta aquí le están acompañando los misioneros, los pastores, y solamente necesitamos la oración de la iglesia. Que Dios haga un milagro en el cuerpo, en la vida de Magdalena Leumann. Y también orar por Natalia Persicini, que el Señor le bendiga, que el Señor le alcance su gracia. Está pasando un momento físico difícil, pero entendemos que Dios está en el asunto para poner su mano poderosa, ¿no? Muy bien. Dicho esto, vamos a la Biblia. Vamos a leer en Primera de Reyes. Vamos a hablar hoy de Él nos sostiene. ¿Cuántos creen que Dios nos sostiene? Amén. Dice la Biblia en Primera de Reyes 17:1 en adelante. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová tu Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Muy bien, hasta allí nomás, hermano. Usted conoce la historia, la palabra, cómo el Señor le dio algo tan específico a Elías. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo Dios sostiene a sus hijos? Usted me dice que Dios sostiene, que Dios sostiene. Amén. Dios provee, Dios da cosas. Entonces la pregunta es ¿cómo, no? ¿Cómo Dios hace esto? ¿Cómo Dios bendijo a Elías Tisbita? ¿Cómo Dios bendice a muchos hermanos dentro de la iglesia? ¿Cómo Dios sostiene a tantas personas dentro de la casa del Señor? Entonces lo primero que quiero mencionar referente a esto, y tomando como ejemplo la vida de este buen hombre, lo primero que surge aquí es la obediencia. Obedeció a Dios. ¿Cómo Dios no iba a sostener a un hombre que le era obediente en todo? Lo que Dios le decía. Él acaba de decir: yo estoy en la presencia de Dios, y Él me dijo esto, y soltó la palabra. Y la palabra que Él soltó no era una palabra sencilla. Él le dice al pueblo: no va a llover, no va a haber rocío hasta que yo no lo diga. No fue muy agradable su palabra. En principio no se lo tomó muy en serio, pero cuando no llovía, cuando no había rocío, cuando había seca en todos los lugares, se agotaron el agua, se agotó el río, todo el mundo dijo: este fue Elías. Y contrariamente a obedecer al arrepentimiento, buscaban a Elías para matarlo. Estaban enojados con Elías. Entonces, lo primero que podemos aprender de esta lección, mi estimado hermano, es justamente la obediencia. No le voy a preguntar si es obediente, no lo voy a poner en compromiso. Pero por ahí usted sabe que la madre de todos los pecados es la desobediencia. ¿Quién desobedeció en la humanidad? Adán y Eva, los padres de la humanidad. Y mal que nos pese, cada uno de nosotros tenemos el gen de Adán. Esto habla el libro de Romanos.
El libro romano dice, por el pecado de un hombre entró la muerte, esto es Adán. Y todas aquellas personas que nacen en esta tierra nace innatamente con el gen de Adán, la desobediencia. Un niño inocente, un niño que parece que es un santito, su característica, no obedecer. Y toda nuestra vida, el gran conflicto que tenemos como cristianos, es no obedecer. Saúl, el rey de Israel, el Señor le dijo a través del profeta Samuel, el obedecer es mejor que el ofrecer sacrificio. El prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, ¿no? Entonces es un gran problema la obediencia. Y aquí vemos a un hombre que no le interesó nada, sino que obedeció. Dios le dijo, apártate de este lugar, y salió bajo la orden del Señor. Anda a tal lugar a refugiarte, a esconderte, orden de Dios. Y él no cuestionó, ¿no? Y creo que vale la pena en esta tarde que pueda examinar hasta qué punto obedecemos al Señor. Cuando Dios nos dice algo, cuando debemos hacer algo, accionamos, obedecemos, o viene la pregunta, ¿por qué? ¿Y qué tiene de malo? El obedecer muchas veces trae estas consecuencias, ¿no? Pensaba, mientras preparaba el sermón hace unos años, ya pasó un tiempito, no tanto, pero bueno, ya pensamos que los días no pasan, pero los años pasan, ¿no? Y usted sabe que teníamos una iglesia allí en Monte Florido, en la provincia de Corrientes, que se me había entregado para administrarla. Así que llegué a Monte Florido y me encontré con un cuadro muy feo. La iglesia era un lugar donde las vacas entraban y hacían sus necesidades. La casa era una tapera y un campo muy grande y muy desalentador poder ver esa obra. Entonces la orden era, o se hace cargo o la vende. Eran 3 hectáreas. Entonces, ante mi indignación de ver todo lo que vi, lo primero que pensé, estamos lejos, 900 kilómetros de Buenos Aires, es un monte que de la ciudad de Santa Lucía está a 6 kilómetros, o sea que es monte. Digo, no vale la pena sacrificar, no vale la pena venir, no vale la pena levantar esta obra. Para más hubo una situación moral muy alta, muy grave. Así que mi decisión fue no hacer nada. Pero me quedé en la provincia de Corrientes, decidí quedarme esa noche a dormir, así que fue un día muy largo fue. Caímos ahí muertos, como usted sabe, cuando uno llega cansado, ¿no? Y me desperté alrededor de las 4:30, 5 de la mañana, y Dios me dijo una palabra muy fuerte: puerta que yo abro, nadie la cierra. Y aquí hay almas, y acá hay sacrificio, y acá hay vida. Yo no cuestiono a Dios. Cuando Dios dice algo, yo obedezco. Usted tíldeme de lo que quiera, pero desobediente jamás. Así que dije, bueno, Señor, si esto es tuyo, 3 cosas te pido. Primero, que proveas el dinero, no tenemos plata. Segundo, que esta propiedad pase a nombre de la organización, la Unión de Asamblea de Dios. Y tercero, buscate el obrero. No, pero no fue así, porque vine acá, presenté, dije, ¿quién quería pastorear en Monte Florido? Cri. Nadie se hizo acuerdo. Le agarró de repente a muchos cistitis y fueron al baño. Nadie oyó. Pero Dios tenía preparado el obrero, la historia es larga. Entregamos la iglesia a un amigo y a alguien que le levantamos la iglesia hace unos años. Y hoy la iglesia está resurgiendo. Se hizo todo, se gastó miles de pesos, pasa a nombre de la Unión de Asamblea de Dios y Dios se proveyó de su obrero. Por una sola cuestión, obediencia. ¿Podrá obedecer, hermano? Espero que lo haga, porque la obediencia trae sus consecuencias, ¿no? Y tengo aquí en mis notas, la mayor prueba en la vida de un hombre y de una mujer es la obediencia. Muchas veces le hablamos a los matrimonios, a los jóvenes, le tratamos de explicar, este es el camino. No vayas para allá, no, hago lo que quiero. Claro que podés hacer lo que quiera con tu vida. Después nos vemos dentro de un par de años. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Bueno, la verdad que no supe obedecer. Entonces el punto más crítico es lo que dice Deuteronomio.
Os he puesto delante de vosotros la vida y la muerte. Elige, dice el Señor. Y si quiere un poquito menos fuerte, el hombre llamado Josué le dice al pueblo, fíjense a quién van a servir. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, fíjense cómo terminaron, o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que sigo con la pregunta, ¿no? Y digo, ¿cómo el Señor hace, no? El Señor le dijo, escóndete en el arroyo Querit. Esto está en 1 Samuel 17:13. Mire qué tremendo, ¿no? El poder, ¿cómo se habrá sentido tan seguro Elías que el Señor le dio de manera precisa? Le dice, andate a esconderte en el arroyo Querit. O sea, hay una orden precisa de parte del Señor. Y él está tranquilo porque Dios está al control de la palabra que dio. Y mi amado, nunca te va a ir mal si obedeces al Señor. Nunca te va a ir mal si te pones bajo la cobertura del Señor. Nunca nos va mal a los que obedecemos y quedamos bajo cobertura. Nunca nos va mal a aquellos que aprendimos a obedecer y aunque hay cosas que no se entienden, caminamos en eso porque entendemos que Dios está en el asunto. Y aquí vemos un hombre que fue realmente bendecido de parte del Señor. Dios lo mandó a un lugar llamado Querit, que según el hebreo la palabra Querit es corte, garganta o apartado. Quiere decir que Dios lo apartó, un retiro espiritual entre Elías y Dios. Dice, anda, que tenemos que conversar bastante. Dios lo llevó allí, Dios lo escondió, ¿no? Y qué lindo estar escondido, como dice Isaías, bajo el escondedero. Póngase bajo la cobertura del Señor. No se haga problema por lo que está pasando en este tiempo. Dios lo guardó, lo llevó en una perfecta reclusión. Allí lo apartó del loco de Acab y de la lengua de víbora que tenía Jezabel. Dios te va a guardar de esa gente. Dios te va a guardar de esa gente. Salmo 31:20 dice, en lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración de los hombres, los pondrás en el tabernáculo a cubierta de contención de lenguas. ¿Qué les parece? Dios lo va a guardar, Póngase. Siempre va a haber gente que lo va a criticar. La familia. ¿Cómo andamos con la familia? No hablemos, pastor, porque tendríamos que hacer una terapia de 3 días por lo menos. La familia. Bueno, y a veces, ¿cuál es el gran problema? La lengua. No se haga problema por lo que habla. No se haga problema por la crítica. Póngase bajo el escondedero del Señor. Si es barro, deje que se seque, que se va solo. Si es habladuría, deje que el tiempo corra, que Dios lo va a respaldar. Acá está la palabra, Salmo 31:20. En lo secreto de tu presencia, bajo la cobertura del Señor. Es lo que le pasó a Elías. Fue abajo los secretos del Señor. Porque fíjese que cuando Acab lo encuentra a Elías, le dice, vos sos el que haces mal al pueblo. No era el problema él. El problema era el pueblo y el mismo Acab, pero usted sabe que usted se va a encontrar con lengua filosa que le va a volver la carga impositiva a usted. Y algunos se lo creen. No, tiene razón, me parece que fui yo. Póngase bajo la cobertura del Señor. Bueno, espero que Dios le esté hablando. Así que es un lugar de salvación también para las personas, es un lugar de separación, de aislamiento. Si tu vida está escondida con Cristo, no tienes por qué temer. El Señor está a nuestro lado. Salmo 32:7 dice el salmista, tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me liberarás. No se angustie. Y si está por ahí pasando un mal momento de crítica o situaciones de injusticia, no se angustie. Dios lo sostiene. Dios lo sostiene. Ahí está ese salmo precioso. Tú me guardarás, tú me vas a proteger, tú eres mi refugio. Y de todo, al contrario, Dios le va a dar alabanza en el Espíritu. Amén. Así que lo segundo, referente a esta pregunta, ¿cómo Dios nos sostiene? Con promesas aseguradas. ¿Cuántos creen que Dios cumple sus promesas? Dios cumple. Dios no falla nunca, Dios cumple. Así que le dice el Señor a Elías, beberás del arroyo y yo he mandado los cuervos que te den allí de comer. ¿Qué les parece? ¿Cómo habrá sido? A mí me preocupa esto porque, pienso, usted sabe que el gran problema del cuervo, ¿qué come?
carne. Esos son los que comen, es un animal inmundo en la Biblia. El cuervo negro, ustedes ya lo ven en algunas películas, van a la vaca y come la carne, es terrible. ¿Cómo hizo este cuervo para no comerse la carne? Yo no sé cómo es usted, ¿vio? A mí una vez alguien me dio pan acá y me fui para casa y cuando llegué no llegó el pan. Por el olor, ¿vio? Y empecé, pellizqué y me ganó. Y el problema fue que alcahueteó. Entonces cuando llegué a casa me dice, ¿y el pan? Buchón, dije, buchón. Mirá este cuervo, tiene la carne en la boca y no lo va a comer porque recibió orden de Dios. Hay que recibir orden de Dios. ¿Cómo? Un cuervo le obedece, un animal que no tiene lo que tenemos nosotros, el razonamiento, obedeció a las directivas de Dios. Guarda, y se lo consideraba animal inmundo. Y sin embargo, obedeció al pie de la letra. A la mañana le llevaba pan y carne, a la tarde pan y carne. Ahí iban los cuervos. Algunos estudiosos, ¿vio eso que le buscan la quinta pata al gato? Le buscaron la vuelta a la palabra cuervo. Y dice que no eran cuervos, sino árabes. Porque la misma palabra, la fonética de cuervo, es árabe. Y por eso dice, los que alimentaron a Elías fueron árabes. ¿Me es más fácil creer que le alimentó un cuervo que buscarle la vuelta, ¿no? ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque usted no sabe cómo Dios le va a proveer. Yo dinero de allá no recibo. ¿Y si es un cuervo que Dios te quiere traer para bendecirte? No, pero yo... Esperá que te prenda una vela. Dios es el que mueve a la gente y Dios es el que provee a sus hijos. ¿Y cómo lo hace Dios? No me interesa, Dios lo hace. La historia de este satanista que escuchó que una señora pidió petición en la radio cristiana, así que le mandó a su empleado con un montón de mercadería, así que abrió la puerta y les dio las mercaderías, bendito sea Dios, gloria al Señor, era una churruquense. Y metió la mercadería y le dice el discípulo, se lo envía a Satanás. Y ella le dijo, venga de Satanás o del diablo, de donde sea, Dios me proveyó. Amado, Dios provee como Él quiere. Entonces, todas las promesas son en Él, y es un sí, y es un amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. 2 Corintios capítulo 1, pasaje 20. Todas las promesas de Dios son verdaderas, porque la Biblia dice fiel y verdadero. Así que espero que esté creyendo que Dios va a proveer. No se vuelva loco. Algunas personas que son desobedientes hasta tienen que ir a trabajar enfermo porque tienen una deuda que le pasa al cuello, porque no aprendieron lo más fácil, obedecer a Dios. Probadme en esto, dice el Señor, si no derramaré bendiciones. Y hay gente que le cree a Dios y es obediente a Dios y Dios lo bendice, porque le ha creído a Dios. Y hay gente que cree que tiene inteligencia, que tiene entendimiento, pero es tan necio que no se da cuenta el ABC de la vida cristiana. Obedecer a Dios es lo más pequeño. Y usted sabe ya de lo que le estoy hablando. Entonces, ¿cuándo viene la bendición de Dios? Cuando caminamos sobre esa obediencia. Entonces Dios comienza a hacer obras maravillosas, milagros que uno no lo espera de parte del Señor. Estábamos en un desafío aquí en la iglesia, teníamos el altar en aquel lugar y yo siempre le creo a Dios que Dios provee. La caja estaba en cero, en el subsuelo estaba la caja. En aquel entonces teníamos una chequera que el pobre Gabriel, que era el contador de la iglesia, decía, le decía a Lili, sacale la chequera al pastor, porque cada vez que se cumplía había que cumplir con el depósito del cheque que dábamos. Y nunca Dios nos defraudó. Nunca hubo un cheque que volviera. Siempre Dios fue fiel con nosotros. Pero estábamos en una de esas etapas difíciles, pero le creímos a Dios. No me acuerdo qué habíamos emprendido, qué es lo que habíamos hecho, pero necesitábamos mucha plata. No sé de dónde vino y qué pasó. Ese día había mucha gente en la iglesia y se ve que Dios movió un cuervo. Y vino y echó ahí un atadito, bien dobladito, con una gomita, unos cuantos cientos
de dólares, que era justo porque nunca Dios te da de más. No sé si le pasa a usted, ¿no? Pero a mí me pasa siempre. Como que tenés que depender del pan, porque fíjese, le traía pan a la mañana y carne a la mañana. Quiere decir justo para comer. Aguantate a ver si viene a la tarde. Y siempre hay que confiar. Y bueno, fue tan justo de parte del Señor que uno dice, ¿y quién trajo esta plata? No sabemos quién vino. No sabemos, porque ya conocés los miembros, sabés la gente que da, la gente que se hace el distraído, sabemos todo. Capaz que a este Dios lo tocó. No. Vi una persona diferente que estaba en la iglesia. Y seguramente Dios habrá mandado algún cuervo. Porque Dios es proveedor de manera milagrosa. Él te sostiene en el nombre de Jesús. Romanos 8:23 dice la Biblia que y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, y esto a los que conforme a su propósito son llamados. Dios ayuda, Dios bendice. Trata de pasarla un poco mejor, ¿no? Lo tercero que quiero decirle es la experiencia maravillosa, ¿no? ¿Qué experiencia la de Elías? Yo no sé si a usted le agrada, pero a mí me agrada tener esta experiencia con Dios, de saber que no lo hacemos nosotros, que lo hace Dios. Dijo mi amigo Daniel Curra, es una buena oportunidad para que Dios se glorifique. Este es el momento que vos ves que esto es Dios lo hace. Y aquí Elías tiene una experiencia maravillosa, porque él es un erudito de la Escritura. Él soltó la palabra que soltó, la soltó basado en la palabra, porque la Biblia dice en el libro de Levítico, en el libro de Número también, que si ellos adoraban a los dioses ajenos y se inclinaban, Dios iba a cerrar los cielos como bronce. Basado en esa palabra, él suelta la palabra y se cerró los cielos, porque era un profeta. Y Dios obedeció a su siervo porque estaba basado en la palabra. Ahora mire qué maravilloso este hombre. Él sabe que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas. ¿Dónde está la maravilla de Dios? Que Dios lo va a alimentar con el animal inmundo, con el cuervo. De esa manera Dios obró, de manera maravillosa. Así que créale al Señor, ¿no? Los cuervos le traían pan, carne por la mañana, por la tarde, y también bebía del arroyo. Así que Elías estaba de vacaciones. Y de vez en cuando se habrá tirado en el río un poquito, comía pan, comía carne. Otra vez se tiraba al río, se dormía una siestita, buscaba a Dios. Él estaba experimentando algo maravilloso. ¿Por qué no disfruta el tiempo de prueba también, hermano? ¿Cómo voy a disfrutar? Yo no soy masoquista. Bienaventurado, dice la Biblia, feliz. Trate de soportar en el nombre del Señor, porque quizás Dios lo está forjando para algo un poquito mejor, ¿no? Porque lo común lo hace cualquiera, pero el desafío de algo diferente, ahí marca nuestra confianza hacia el Señor. Creo que este ha sido un tiempo que Dios ha probado a su iglesia. Ha probado la fe de la iglesia, ha probado la fe de los pastores, ha probado la fe de los obreros. Y muchos han tropezado, han caído lamentablemente. Oremos para que Dios los levante y oremos para que vuelvan en sí, ¿no? El profeta no pudo tener mejor manifestación de bondad amorosa de parte de Dios en esta experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Usted sabe lo que es que el hombre está ahí y viene un cuervo que es animal inmundo por provisión milagrosa y por orden del Señor. ¿Y qué es lo que está viendo Elías? ¿Cómo Dios cuida de sus hijos? Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, Dios cuida de su vida, Dios lo libra. Estaba pensando mientras preparaba este sermón, hace unos años estuvimos en Paraguay levantando corazones que sueñan. Estábamos entretenidos los varones cuando estamos trabajando ahí, afanados en nuestras actividades, y andaba por ahí Hugo, el hermano Héctor también, y movieron unos troncos de palmera que había ahí. ¿Y qué había escondido ahí? Una víbora, una yarará, mortal, te pica y Dios cuida de nosotros. Estuve en Letonia, me llevó Daniel Pedraza a conocer el lugar donde mataron a muchos judíos, una fosa común. Y así que estábamos mirando esto, caminando, y fuimos hacia un sector que es un cementerio,
y de repente en medio de esa guía turística, arriba de los pies míos pasa una serpiente. Así pasó. O sea que casi la piso a la serpiente. Daniel le sacó foto, pues se perdió rápidamente, le sacó foto. Después entró a internet, dice, 5 minutos dura la persona que es picada por esa serpiente. Él cuida de nosotros, Él cuida de tu vida. No es que tuviste suerte, Él cuida de ti. Esto es lo que estamos viendo. Entonces cuando usted se enternece en esta área, dice, ¿cómo no va a estar feliz Elías si está viendo el cuidado de Dios? Él ve tus hijos y los está cuidando. Dice el profeta menor, callará de amor, callará de amor. ¿Sabe qué significa eso? ¿Se acuerda cuando usted tenía su bebé y lo tenía en la cuna? Usted lo miraba, qué hermoso. Para usted es hermoso, ¿no? Qué sé yo, otro lo que piense, no sé, no nos interesa tampoco, es suyo. Usted los ve ahí, es hermoso. ¿Y qué hace la mamá? Callará de amor. Es lo que hace Dios con nosotros, cuida de nosotros. Algunos se sienten que son el patito feo, hay que romper con esa maldición. Otra cosa que quiero decirle es que Dios da en abundancia. Dios da en abundancia. No solo tenía pan y agua, sino también tenía carne, y la verdad que la vida siempre es bendecida de parte del Señor. Obviamente acá ningún churruquense puede decirle que la pasa mal. Usted ya sabe por qué. No creo que usted pueda justificar, no, te la estoy pasando mal, pastor, no se nota. Es más, la Esperancita vive gracias a la iglesia de Churruca. Terminan de caminar a la plaza, remordimiento de conciencia. Mi amado, Dios da en abundancia. Y creo que en esto tenemos que ser también entendidos y sabios cuando Dios nos da, porque dice la Biblia, medida, remecida, apretada, abundante. Pero hay un requisito, ¿no? Dios da semilla al que siembra, esa es la abundancia, ¿no? Dice la Biblia, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscaron a Jehová jamás les faltará ningún bien. Salmo 34, pasaje 10. Otra cosa que quiero decirle en cuanto a la experiencia que usted puede tener con el Señor, no solamente es un Dios que nos da de manera abundante, sino habitualmente, siempre lo hace. Cada día venían los cuervos, cada día. Y ahí pensaba, digo, qué tremendo, ¿no? El pan recién hecho, porque ¿de dónde sacaron el pan? Los cuervos no amasaron pan. Seguramente sabían un lugar que hay una dama o un caballero que preparaba el pan y recién hecho, a la mañana. Y en el campo se estila tener la carne, no hay heladera. Y en este tiempo mucho menos, no había freezer. Había que hacer el llamado charque. Así que el cuervo sabía que a la mañana hacían pan y carne que sacaban para que se ventile. Ahí el cuervo esperaba que se descuide la señora y en picada. Y cada día lo hacía. Ahora, yo no sé si llegó a un acuerdo con la señora, porque yo me imagino que en algún momento la señora dice, che, pero yo dejé un pan acá. ¿Vio cómo le pasa a las hermanas que dejan una pizza y desapareció? Es otro cuervo que tenemos acá de 2 patas. Déjelo ahí, pastor. Filipenses 1:16, el que comenzó la obra en vosotros, la terminará. Es habitual. Si Dios que nos sostiene está trabajando con nuestra vida, esto el que comenzó va a terminar, no nos va a dejar en la mitad de camino. Porque el arroyo se secó, pero Dios ya tenía el otro plan. Andá a Sarepta porque ahí la vas a pasar mejor. Eso hace nuestro Dios. Es habitual la obra de Dios. Entonces, acostúmbrese a disfrutar la gracia del Señor. Disfrute de la bendición del Señor. No diga, bueno, voy a retener por las dudas porque se le va a podrir. Le pasó a los que escondían el maná, ¿no? El Señor dijo, si hay 4, si hay 5, si hay 10,
Busquen y saquen la comida que sea, pero la tienen que terminar, no guarden nada para el otro día. ¿Qué hizo estos que no son del Churruca? Desobedientes por las dudas que mañana Dios se olvide. Viste, está todo bien lo que dice el pastor, pero yo voy a esperar la reservita, cuando pueda lo hago. Ya me voy a enderezar, pastor, dijo el jorobado. ¿Qué más, hermano? Porque Dios es un Dios de milagro. Dios es un Dios de milagro. Hace milagros que nos sorprende. Cada bocado de la comida de Elías tenía algo muy especial, era sobrenatural. Aunque era bien físico que le traía el pan y la carne, era un milagro de cada día, era sobrenatural. La obra de Dios no es natural, la obra de Dios es sobrenatural. Cuando hablamos con los obreros que están en el campo, los que quieren salir a la obra, no tengo, no puedo, ahí está la obra de Dios. Dios va a obrar milagrosamente, Dios lo va a hacer, pero tenemos que reconocer, aceptar que Dios es un Dios de milagros, porque por ahí está el pensamiento, ¿no? Por eso que la gente no recibe, porque piensa, elabora y saca sus conclusiones, y cómo será, y yo no sé si será tan así. Entonces nunca vas a disfrutar lo que disfrutó este hombre, la experiencia maravillosa cada mañana y cada día, ¿no? Que Dios era proveedor. Claro, era un ejercicio para Elías también, porque ahora cuando se va, él se va con la ilusión, bueno, ahora voy a tener una señora que me va a ayudar, una viuda, quizás quedó con una herencia, el esposo le dejó una base económica. No, se encontró con una viuda que era más pobre que los pobres. Y él la ve y Dios le dice, ella es la que te va a sostener. ¿Y qué le dice? Mujer, dame un vaso de agua. Y fue para traerle. Entonces dice, no, también tráeme una torta cocida, quiero comer pan. Estaba habituado al pan el hombre. Y ella le dice lo que usted sabe, vive Jehová que no tengo pan, apenas tengo un puñado de harina y un poquito de aceite. Y ahí viene la experiencia del hombre de Dios, como espero que usted tenga esta experiencia. Porque si yo le estoy hablando que Dios hace milagros, es porque sé que Dios hace milagros. Porque hemos visto los milagros del Señor y porque le creemos a Dios. Entonces Elías está soltando una palabra en base a su experiencia. Usted no puede dar lo que no tiene. Si es mental, si busca la lógica, 2 más 2, 4, entonces no entendió nada de que Dios sostiene. Ahora, cuando los recursos se te terminan, cuando no tenés nada, ahí viene la experiencia maravillosa del milagro, de lo habitual y de la abundancia de Dios. Entonces suelta la palabra que suelta Elías. Dice, vive Jehová, que no va a escasear la harina y el aceite no va a menguar. ¿De dónde saca la palabra Elías? De su conocimiento de que Dios es milagroso. Como espero que usted haga esto. Y que sigamos sacando obreros, sosteniendo obreros en el campo, y que si se va la pandemia podamos abrir nuevamente alguna iglesia en alguna nación, en alguna ciudad, en alguna provincia. ¿Y de dónde va a salir? Y bueno, esos son los recursos del Señor. Dios hasta aquí nos sostuvo, Ebenezer. Y dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces hay que creerle al Señor, créale a Dios que Dios va a proveer. Bueno, este año 2021 tenemos desafíos económicos muy grandes en todas las áreas. Y creemos en una provisión milagrosa de parte del Señor. Que Dios va a mover su mano para que todo lo que está en el corazón se pueda llevar a cabo, ¿no? Entonces, si usted me cree de acuerdo a lo que decimos, dice el Jesús, ya termino con esto. Dice la palabra del Señor que Jesús le dice en Lucas capítulo 22, pasaje número 35. Dice el Señor, los milagros son un hecho cotidiano para el que vive por fe. Cuando Jesús, dice la Biblia, le había preguntado a los que los había llamado en su nombre, la pregunta fue, ¿os faltó algo? Porque le dijo, vaya de 2 en 2, pero no lleven nada, no lleven alforja, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. Así que los hombres le creyeron a Dios y no salieron con mochila, no salieron con un pack casero debajo del brazo, salieron creyendo en la palabra. Y Dios les proveyó. Cuando regresa le dice, muchachos, ¿le faltó algo? Nada.
es que Dios no hace faltar nada, porque Él nos sostiene cada día. Muy bien, finalizo diciendo, los cuervos de Dios están en todas partes y a su orden para poder atender a sus ministros por misericordia y porque quiere dar su bendición a los que están escondidos bajo la cobertura del Señor. Así que después que se vaya ese que le trae la bendición, diga, Dios envió un cuervo. Dios envió un cuervo, ¿no? No le va a llamar cuervo a su hermano, por ahí algún hermano en la fe dice, hermano, sentí de parte de Dios, este es el cuervo que esperaba. No, no lo ofenda, estamos hablando de algo que usted no lo ve. Yo sé que la familia cristiana es muy generosa y cuando ve la necesidad de sus hermanos, van y lo ayudan, ¿no? Yo voy hablando de algo sobrenatural, cuando todo está cerrado, cuando parece que no hay nada, no hay solución, Dios está en el asunto. ¿Quiere que oremos? Muy bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar para cerrar este sermón que va a salir allí por YouTube también para los hermanos que no pueden asistir a la iglesia. Así que formalmente vamos a orar y después vamos a racatear como iglesia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Si vino con el alita rota, con medio pinchado, bueno, hay que creerle a Dios. Salga declarando en el nombre de Jesús. Declare en el nombre de Jesús. En el ámbito espiritual, ¿no? Que Dios lo va a hacer. Personas que no vienen a la iglesia me contaron testimonios que decían, Señor, este día quiero que tú hagas esto. Y Dios lo hacía. Y no viene a la iglesia. ¿Cuánto más de lo que estamos aquí presentes podemos decirle, Dios, necesito que me proveas, que hagas esto? Vamos a orar. Padre, queremos bendecir a la iglesia, a cada persona que en el día de hoy está viendo o oyendo tu palabra. Tú eres el que sostienes. Sostuviste a Elías, le diste una provisión cada día, Señor, y declaramos en este día que tú eres Dios de milagros, que en esta misma hora vas a ayudar a esa familia, a ese hogar que está pasando por una crisis económica, situaciones difíciles, se rompe toda atadura y se abren los cielos para bendecir, porque la palabra sembrada tiene que dar su fruto. Y hemos hablado que tú eres un Dios que sostiene y declaramos en los ámbitos espirituales que ese cuervo traerá pan, traerá carne, traerá abundancia, será habitual y será milagrosa para la familia cristiana. Aquellos que te creen a ti, Señor, tú dijiste que al que cree todo le es posible. Entonces, Señor, desatamos toda ligadura y rompemos el espíritu de